Saludos cordiales, profesor y compañeros. En este momento vamos a ver qué es señal en el sistema de comunicación. En primer lugar, una señal es una emisión de ondas electromagnéticas que pueden ser transmitidas y retransmitidas. Es un fenómeno físico que varía en el tiempo y su función es transmitir una información. Estos datos pueden ser imágenes, voz, datos numéricos, códigos. Generalmente se clasifican en señal de variable continua y señal de variable independiente. Existen varios tipos de señales, como la analógica, digital, eléctrica y óptica. Existen varios tipos de señales no útiles que van de la mano con el tipo de señal, pero son señales que no se necesitan. Por ejemplo, el ruido. El ruido es un conjunto de señales extrañas que producen una alteración en la señal, específicamente en la frecuencia y el voltaje. La atenuación es la pérdida de potencia producida por el medio de transmisión en la longitud que presenta la señal eléctrica. Y la dispersión es cuando se da por la velocidad de la propagación, haciendo que la frecuencia de las señales varíe y no viajen todos los datos a la misma velocidad. Vamos a ver ahora las características. Primero, ¿qué es amplitud? Y es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio, donde podemos divisar, que se puede llamar tiempo. La intensidad máxima de la señal o valor pico puede ser representada en valores de voltaje o de corriente. Ahora vamos a ver el periodo. Quiere decir que es el tiempo que se tarda en cumplirse un ciclo y se mide en segundos. Aquí podemos ver dos puntos color amarillo, que es donde comienza una onda y termina una onda. Esto es el periodo. Ahora vamos a ver la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos en la unidad de tiempo. La unidad es en hertz o hercios y es la unidad inversa de los segundos. Como podemos ver, es la cantidad de veces que se repite en un pulso por segundo. La diferencia de fase está punteado con color naranja y es la diferencia de fase o ángulo de desplazamiento que indica el ángulo que se encuentra trasladado o adelantado con respecto a otra señal. Por eso les pongo el ejemplo de señal 1 y señal 2. Cuando no es así y las señales están desubicadas, se les dice señal en desfase. Los elementos o los componentes que podemos revisar dentro de las señales en el sistema de comunicación es que se encuentran. El emisor es el dispositivo que envía los datos del mensaje. Este puede ser una computadora, una estación de trabajo, un teléfono, una videocámara. El receptor es el que recibe la información de esta. Puede ser el dispositivo que recibe los datos del mensaje. Puede ser una computadora, estación de trabajo, videocámara, etc. Luego vemos los medios de transmisión, que puede ser el camino que guía físicamente o no guiado, que es de manera invisible por el cual viaja el mensaje. Y aquí podemos ver un cable, puede ser de cobre trenzado, un cobre coaxial, un cobre de fibra o uno de láser u ondas, como es el caso de esta onda que está en la esquina. También vemos el mensaje y el mensaje es la información o datos que sirve para comunicar y pueden estar formados por textos, números, gráficos, sonidos, videos, cualquier cosa que permita la combinación y permite la comunicación en forma de símbolos o códigos. Y por último vemos el protocolo, que es un conjunto de reglas que gobiernan la transmisión de datos. Puede ser cómo los dispositivos se comunican entre sí. El emisor es una fuente productora de luz y generalmente sucede a través de un diodo láser o diodo de emisor de luz, puede ser LED. El emisor contiene además una serie de circuitos electrónicos destinados a generar las señales a transmitir y suministrada en dispositivos optoelectrónicos. Las longitudes de onda más aproximadas para comunicación óptica están en una conexión infrarrojo. El canal o el medio, aunque existen comunicaciones ópticas, atmosféricas, espaciales, submarinas, que son de manera no guiada, es decir, no hay cable, la gran mayoría se realizan a través de un medio dieléctrico. El medio por excelencia es la fibra óptica. El material empleado más común por su extraordinaria transparencia es la silicio, SiO2. Este material básico va adoptado con otros componentes para modificar sus propiedades, en especial su índice de refracción, en comunicaciones ópticas y a muy corta distancia. Algunos metros están tomados auges las fibras de plástico. El receptor es el circuito de recepción y ese es el elemento más complejo del sistema de comunicaciones ópticas. Consta de un detector generalmente optoelectrónico, ya sea fotodiodo, PIN o diodo de avalancha, APD,
y de una serie de circuitos recuperados de la señal, amplificador, filtro, comparador, etc. Los sistemas de comunicaciones ópticos adicionalmente contienen otros elementos que varían según la aplicación. Algunos de los más importantes son los siguientes. Los repetidores son cuando la distancia a cubrir por un enlace supera un límite. Ejemplo, algunas decenas de kilómetros. La señal se degrada o se atenúa excesivamente, por lo que hace necesaria la instalación de repetidores. Los repetidores pueden ser simples amplificadores de señal o pueden incluir generadores de la misma. Todos los repetidores instalados antes eran electrónicos y la señal óptica era detectada. Se pasaba a la señal eléctrica, se manipulaba como tal y luego se convertía de nuevo a la señal óptica. Actualmente los generadores siguen realizando estas etapas electrónicamente, pero se están sustituyendo por los nuevos amplificadores electrónicos por los amplificadores ópticos de fibra adoptada. Estos dispositivos amplían la señal óptica directamente sin necesidad de conversiones optoelectrónicas. Los elementos pasivos. La manipulación de señales ópticas más complejas de que las señales eléctricas o por el simple hecho de que para transmitir la señal no basta con el contacto físico, al estilo de los cables eléctricos, sino que necesita las propiedades ópticas de la unión sean adecuadas para transmitir el paso de luz con el uso de las fibras ópticas como medio de transmisión. Y ha surgido una serie de dispositivos de apoyo que ocupan la transmisión óptima de la señal óptica. Existen dos características que permiten esta transmisión óptima, y es los acopladores y los multiplexores. Los acopladores sirven para transformar la impedancia de la línea de transmisión o del radiante. Basta con el valor adecuado de impedancia de los equipos de radio. Los multiplexores se pueden utilizar como dispositivos para recibir varias entradas y transmitirlas a través de un transmisor compartido. Se puede dividir el medio de transmisión en múltiples canales para que varios nodos puedan comunicarse al mismo tiempo. De tiempo continuo es cuando su dominio puede expresarse en base al conjunto de números reales, y en tiempo discreto es cuando su dominio está especificado para ciertos valores infinitos de tiempo. Dentro de estas dos generalidades podemos ver varias antesalas que pueden ser determinísticas y aleatorias. En segundo lugar, pueden ser periódicas o aperiódicas, es decir, aperiódicas que no tiene tiempo, puede ser de energía y de potencia. Luego vemos de valor continuo o de valor discreto. También tenemos aleatoria y no aleatoria. Un ejemplo de valor continuo es cuando en la señal analógica, que es de manera continua, en intensidad y amplitud, puede ser también continua con respecto al tiempo. Y otro ejemplo de valor discreto en la señal digital, cuando es constante o periódica con respecto al tiempo y asimismo puede ser aperiódica. Ahora vemos los modos de operación. Existen varios modos de operación, los cuales podemos mencionar tres. El simplex, en el primer lugar, puede ser el modo de operación y es cuando la comunicación es unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras un equipo transmite, el otro solamente está recibiendo y en ningún momento el receptor puede tomar el papel del emisor. Un ejemplo de este tipo es el modo de operación en la televisión. En este caso, no es el medio de transmisión el que define el tipo de operación, sino más bien el diseño de la aplicación. En el segundo lugar vemos el half duplex. En este tipo de comunicación es bidireccional. Ambos elementos pueden tomar la función de receptor como de emisor, pero nunca de manera simultánea, sino que pueden invertirse esos roles. Un ejemplo más simple es el de la comunicación de walkie-talkie. Y la última, que es el full duplex, y es cuando ambos elementos pueden transmitir y recibir de forma simultánea. Un ejemplo de este modo lo encontramos en las redes basadas en conmutadores, es decir, en los switches, o en equipos de videoconferencia, por ejemplo, Zoom y otras aplicaciones donde podemos realizar videollamada. La señal óptica, como podemos observar, en todo sistema de comunicación es cuando se envía información por medio de luz óptica y puede enviarse a través de impulso o señales moduladas de luz. En la comunicación óptica digital, el medio moderno es el cable de fibra óptica. Dentro de las clasificaciones de las señales ópticas podemos ver las no tecnológicas, puede ser a través de señales de humo, faros marinos, y las no tecnológicas podemos ver el código Morse, podemos observar también a través de cables de fibra óptica. Las características de las fibras ópticas pueden ser tres, que es la atenuación, el ancho de banda y la apertura numérica. En la atenuación vemos que se pierde gran parte de la señal en el núcleo.
Se mide a través de decibelios por una unidad de longitud y las pérdidas están causadas por varios factores, lo que puede clasificarse en intrínsecas y extrínsecas. Extrínseca es cuando hay pérdidas en atenuación por la cobertura de la Tierra. Puede ser producido, en este caso, por defectos de fabricación, procedimientos de instalación o se denominan microcurvaturas que influyen en largas distancias. La parte de pérdidas por conexión y empalme, que es cuando existen pérdidas de inserción de conexionado, empalmes mecánicos, empalmes por función, reparación de empalme o conexión. Es cuando hay cortes defectuosos, suciedad en las superficies al empalmar una fibra óptica. Y del lado intrínseco es cuando existen pérdidas inherentes a la fibra óptica. Por ejemplo, cuando hay absorción por los metales de transmisión de hierro, cobalto, cromo y en pérdidas por absorción por el agua en forma de iones. Hay unas irregularidades también que se pueden producir en el proceso de fabricación, que puede ser la variación en el núcleo. Y por último tenemos la reflexión en Fresnel, que es cuando la cantidad de luz es reflejada a causa del cambio del medio. Ventajas de transmisión es cuando se determinan las longitudes de ondas adecuadas para la transmisión en baja atenuación. Ahora, en el ancho de banda es cuando la capacidad del medio para transportar la información inversamente proporcional a las pérdidas. Mayor ancho de banda igual a pérdidas más bajas. Limitado por la dispersión total de la fibra, ensanchamiento de pulso en fibra óptica multimodo y por la dispersión cromática en fibra óptica monomodo. El ancho de banda es una fibra multimodo y se puede calcular. La dispersión modal es conocida como dispersión multimodo y es causada por los diferentes modos y sigue un rayo de luz en fibra. Los rayos recorren distancias diferentes y llegan en tiempos diferentes. La dispersión cromática, cuando existen pulsos compuestos por varias longitudes de ondas. Cada longitud de onda viaja a diferentes velocidades y esto es debido a que el índice de refracción varía según la longitud de onda. Apertura numérica, que es cuando el ángulo máximo de acoplamiento para que los rayos de luz sean capturados por el núcleo de la fibra óptica. Por último tenemos ejemplos. Ahora les dejo con mi compañera que les va a mencionar las señales analógicas y las señales digitales. Adelante, Rocío. Señales analógicas y digitales pueden ser de dos tipos, periódicas y aperiódicas. Periódicas es aquella que completa un patrón que se repite de manera consecutiva al paso del tiempo. Dicho patrón se conoce como periodo y se repite en periodos idénticos de tiempo de manera subsecuente. Podemos ver las gráficas de periódica analógica y periódica digital. A continuación, aperiódicas. Es aquella que cambia constantemente sin mostrar algún patrón o ciclo que se repite con el tiempo. Estas pueden ser del tipo estrictamente limitadas del tiempo, aquellas que por sí mismas tienen un nacimiento y un final, o también pueden ser del tipo asintóticamente limitadas en el tiempo, las cuales debido a que son racionales y resultado de una división en ciertos puntos tienden al infinito. Podemos ver las imágenes de aperiódica analógica y aperiódica digital. Comparaciones analógicas y digitales. Ambos métodos se encargan de que podamos transmitir información con eficiencia, pero en cada caso de una forma específica. La diferencia fundamental es que la señal analógica se presenta por las ondas sinusoidales y la señal digital está representada por ondas cuadradas. A continuación destacamos unas diferencias más importantes. Analógica es más propensa a la distorsión, la digital es menos propensa. Analógica, en cuanto a distancia, no tiene rango fijo y la digital tiene un rango finito, es decir, entre 0 y 1. La analógica describe por amplitud, el periodo o la frecuencia y la fase digital, por la velocidad de bytes y los intervalos de bytes. Aquí tenemos un cuadro de comparaciones. Tenemos por definición de analógica, quiere decir que la información, la señal, para pasar de un valor a otro, pasa por todos los valores intermedios, es continua. Y el concepto de digital es que va a saltos, pasa de un valor al siguiente sin poder tomar valores intermedios. Amplitudes. Amplitud analógica es igual a la distancia vertical desde cualquier punto de la onda a la horizontal. La máxima amplitud de la onda seno es igual al valor más alto que puede alcanzar sobre el eje vertical. La amplitud digital nos dice que la señal básica es una onda cuadrada, pulsos, y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo. Sus parámetros son altura de pulso, duración y frecuencia de repetición.
En cuanto a frecuencia analógica, tenemos que indica el número de periodos en un segundo, da una señal en su número de ciclos por segundo. En cuanto a frecuencia digital, es la velocidad a la que se repite este periodo y se mide en hercios, por lo que se impulsa que la frecuencia es el inverso del periodo. Señales analógicas. Al proceso por el cual obtenemos una señal analógica a partir de unos datos digitales se le denomina modulación. Esta señal la transmitimos y el receptor debe realizar el proceso contrario, denominado demodulación, para recuperar la información. El módem es el encargado de realizar dicho proceso. Algunos esquemas simples de modulación son FSK, ASK, PSK. FSK tenemos que es la modulación por desplazamiento de la frecuencia. Se modifica la frecuencia de la portadora según el valor de byte a transmitir. ASK, modulación por desplazamiento de la amplitud. En esta técnica no se modifica la frecuencia de la portadora, sino su amplitud. Los dos valores binarios se representan mediante diferentes niveles de amplitud de esta señal. PSK, modulación por desplazamiento de fase. La frecuencia y la amplitud se mantienen constantes y se varían la fase de la portadora para representar los niveles 1 y 0 con distintos ángulos de fase. Señales digitales. Para obtener la secuencia que compone la señal digital a partir de los datos digitales, se efectúa un proceso denominado codificación. Existen multitudes de métodos de codificación. Mencionaremos seguidamente los más usuales, que son NRZ, NRZI, RZ, Manchester y Manchester diferencial. Entre NRZ tenemos que es el método que empleamos para representar la evolución de una señal digital en un cronograma. Cada nivel lógico, 0 y 1, toma un valor distinto de tensión. NRZI, la señal no cambia si se transmite un 1 y se invierte si se transmite un 0. RZ, si el byte es 1, la primera mitad de la celda estará a 1, la señal vale 0 en cualquier otro caso. Manchester, los valores lógicos no se representan como niveles de la señal, sino como transiciones en mitad de bit. Un flanco de bajada representa un 0 y un flanco de subida un 1. Manchester diferencial, manteniendo las transacciones realizadas en el método Manchester. Este es el método que introduce la codificación diferencial. Al comienzo del intervalo del bit, la señal se invierte si se transmite un 0 y no cambia si se transmite un 1. A continuación, mi compañero Israel.